Si bien el partido contra Australia había sido un golpe durísimo para este proceso, aún faltaba uno más y este iba a ser el último, el no del Tigre Gareca. Y es que tras más de 7 años a cargo de la selección peruana y unas pésimas negociaciones en las que estuvieron involucrados dirigentes de clubes auspiciados por la Federación Peruana, quiero decir Agustín Lozano, parece ser que el camino se va a separar para ambas partes. Pero para mí esto ya se venía a venir desde el 13 de junio en que perdimos, nos eliminamos a nosotros mismos del Mundial. Es más, desde el año pasado ya se veía a un Gareca cansado de un deporte y fútbol peruano que no eran apoyados por el Estado y que tenía cada vez más restricciones. Por ejemplo, el 6 de abril, al término de las eliminatorias rumbo Qatar 2022, Ricardo Gareca precisó lo poco importante que es el deporte en general en Perú y específicamente en el fútbol, ya que ese mismo día se iba a jugar el Cristal contra Flamengo por Copa Libertadores y había una incertidumbre tremenda sobre si se iba a jugar o no, a puertas cerradas o con público, debido a la situación delicada que vivía el Perú en ese entonces. Eso sumado a la baja infraestructura que el Perú tiene, el bajo nivel en las divisiones menores, que tienen como consecuencia inmediata pocas futuras promesas para la selección peruana y otros clubes, y obviamente una federación encabezada por un pata que ni siquiera tuvo la decencia, la consideración para ir a darle la cara al Tigre en la última negociación, tan como resultado que Gareca simplemente teje el barco. Y encima los peces gordos de la federación tienen el descaro de intentar hacernos creer a nosotros los hinchas que Gareca se va de la selección por un tema más que nada económico, por un recorte de sueldo debido a una supuesta escasez de dinero en la federación, y no solamente de él, sino también de varios miembros de su cuerpo técnico, dejando únicamente a Solano para dirigir los amistosos en septiembre. Por Dios. Y evidentemente Gareca se fue por lo económico, y es que no puedes pretender que renueve su contrato haciéndole un recorte del 40% tan miserable. Es como si no valoraras Lozano todo lo que hizo para mantener tu cortina de humo llamada Selección Peruana de Fútbol, la cual desde 2015 ha venido tapando un torneo mediocre y que está muy mal organizado, y un fútbol de menores mucho peor. Y aquí estamos actualmente, sin un rumbo fijo y sin técnico. Se están barajando muchas opciones desde la federación y vamos a ver cuál va a ser elegido. Parece ser que el futuro técnico será argentino, siguiendo esta tendencia de Sudamérica de contratar puros técnicos de esta nacionalidad. Y es que están dando buenos resultados, como Gustavo Alfaro y obviamente Scaloni. Pero en este video, más que hablar de dichas opciones, a las cuales sí les voy a dar su respectivo tiempo más adelante, me gustaría comentar algunos de los momentos que yo considero cruciales dentro de este proceso que lamentablemente ha acabado de una manera que no merecía. Y el primer momento que se me viene a la mente es justamente el inicio. La primera convocatoria del Tigre con miras a unos amistosos contra Venezuela, si mal no me equivoco, en marzo de 2015. Se pueden ver nombres que hasta el día de hoy se mantuvieron en la lista de convocados habituales, como por ejemplo Cristian Cueva, que en ese entonces jugaba en Alianza Lima, y que empezó a ser el eterno convocado del Tigre, pero del buen sentido de la palabra, porque siempre le rendía, o al menos en la mayoría de las veces. Y aquí me gustaría detenerme durante un momento para hablar de lo importante que fue Cueva durante el proceso, pese a sus altibajos. Y es que Ladino fue partícipe de todos los momentos grandiosos que la selección ha vivido. Si mal no me equivoco, él fue el que le dio el pase a Pablo Hurtado para que anote contra Ecuador en Quito. Fue Cueva quien prácticamente aseguró la victoria contra Bolivia en el Monumental en 2017. También fue él el que le dio el pase para que Farfán anote ese inolvidable gol contra Nueva Zelanda, y sin necesidad de hacer mucha memoria, fue él el que solucionó el partido contra Paraguay al término de las eliminatorias. Y estoy seguro que hubo muchos más momentos así, pero si me extiendo el video sería eterno. Lamentablemente, así como Cueva representa lo mejor, también representa lo peor de esta selección. Y sí, hablo de las indisciplinas, de la falta de cabeza fría para evitar expulsiones tontas y también de mostrar un bajo nivel en momentos clave. Pero a pesar de esto, Gareca siempre le mostró su confianza y su apoyo pese a las críticas de los hinchas y de la prensa, convocándolo desde el primer momento. Otro nombre que destaca debido a su permanencia es el de Pedro Galese. El pulpo en ese entonces joven el Juan Aurich de Chiclayo, y en mi opinión no empezó bien a la selección, porque no me brindaba mucha seguridad, pero como ya todos sabemos, su nivel aumentó en los últimos años, llegándose a ganar nuestra admiración por sus grandes atajadas y por su liderazgo, lo cual lo llevaron a ser el capitán de la selección cuando Pablo Herrero estaba lesionado y hasta ahora. Y de la misma manera hay otros nombres destacables como el de Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Luis Advíncula o Carlos Zambrano. Y si bien este último por fosforito fue dejado de lado varias veces por Gareca, siempre se le perdonó y supo responder. Incluso está el nombre de Cristian Benavente y el de Jan Deza, porque sí, Jan Deza fue convocado en su día, pero actualmente está más cerca de firmar otro contrato millonario con el fondo blanquiazul que regresar a la selección. Y nombre tras nombre, esta primera convocatoria
hecha en el ya lejano 2015 significa una base para que Gareca poco a poco pueda consolidar el equipo definitivo que hoy conocemos. Otro punto importante que yo considero fueron los innumerables perdones del Tigre. Y es que es bien conocido que en estos últimos 7 años, varios jugadores debido a factores como indisciplinas, bajo nivel deportivo o incluso estar vetados por sus clubes, fueron dejados de lado, pero terminaron regresando. Y el primer caso que se me viene a la mente es el de Zambrano. El Kaiser en muchas oportunidades dejó en claro que nadie se debería meter con él, y por eso lo terminaban amonestando mucho, lo que evidentemente dejaba en desventaja al equipo. Por este motivo Gareca lo terminó borrando en la mitad del proceso rumbo a Rusia 2018, lo cual en el momento quizá no le dolió mucho a Zambrano, pero sí cuando Perú logró clasificar y se vio fuera de la lista de convocados, ya que no había participado en los partidos más importantes. Tras esto, Zambrano buscó al Perú del Tigre metiéndose en una concentración previo a un partido contra la selección teutona en Alemania, donde trató de hacer las paces con Gareca para encontrar un sitio en la selección. Yo pienso que Gareca, viendo la situación, o más bien prediciendo cómo se iba a encontrar el Mudo Rodríguez en los siguientes años, perdonó a Zambrano para evitar una escasez de defensas centrales, aunque bueno, en ese entonces aún no se había descubierto a Alexander Callens. Pero de todas maneras, la estrategia le sirvió al Kaiser, quien fue convocado en la Copa América de Brasil 2019 y continuaría en la selección hasta noviembre de 2020, en el que volvió a cometer el mismo error, pero también fue perdonado de nuevo. Otro caso es el del Luis Advíncula, aunque esta vez se trata de una indisciplina. Justamente es por esto que Corso se volvió importante en la selección, adueñándose de la banda derecha, aunque hay que aceptar que le cuidó el puesto bien. Incluso me atrevería a meter a este mismo saco al caso de Gianluca Lapadula, quien durante enero y febrero de este año fue borrado por Benevento debido a que quería salirse del club a final de temporada. Aunque esto no sería tanto un perdón, sino más bien una vista gorda de Gareca frente a la situación mala que vivía Lapadula en su club. Y es que varias veces había dejado en claro que jugador sin continuidad no sería tomado en cuenta. Pero claro, debido a que Lapadula era nuestro delantero titular, no se le podía dejar atrás, y menos en los últimos partidos de eliminatorias. Así que sabiamente decidió pasar por alto este detalle y simplemente convocarlo. Y esta característica de no morir en su ley y de perdonar jugadores que le habían fallado en el pasado o convocar jugadores que no cumplían con los requisitos que él mismo había declarado públicamente, fueron claves para el éxito de este proceso. Si no, imagínense si Advíncula nunca hubiera sido perdonado. Corso habría sido titular en todos los partidos. Lo mismo pasa con Ramos si Zambrano no se hubiera acercado a la concentración en el 2018. Parece que Gareca en este sentido aprendió de Chemo y no cometió sus mismos errores. Bien, un tercer punto es que Gareca nunca se mostró como alguien realmente pragmático, es decir, nunca se definió con un solo estilo de juego. Si era necesario ir al ataque, iba al ataque, y si el rival no lo permitía, Perú tendría que mostrar una faceta más defensiva. Y eso también se puede complementar con analizar al rival. El ejemplo más cercano fue en enero cuando Perú visitó a Colombia en Barranquilla. El favorito evidentemente era la selección cafetera, quien iba a proponer durante todo el partido, y Perú tendría que esperar desde su área y aprovechar cualquier contraataque que se pudiera dar. Y esto último no solamente era lo adecuado tácticamente, sino también psicológicamente. Y es que tomando en cuenta que Colombia vivía una sequía goleadora muy larga, el hecho de estar acercándose al arco sin generar realmente chances de gol, desesperaba al rival y hacía que dejara muchos espacios atrás. Lo que finalmente fue determinante, ya que de esa manera se consiguió el gol de la Oreja Flores. Otro ejemplo, pero esta vez un poco más lejano, sucedió en la Copa América 2019. Perú venía de una campaña irregular en fase de grupos en el que había empatado contra Venezuela, le había ganado únicamente a Bolivia y había perdido escandalosamente por 5-0 contra la Canariña. Los ánimos no eran los mejores y se preveía una goleada histórica contra Uruguay en cuartos de final, selección que sería favorita en esa ocasión. Y no solo eso, también se postulaba como una de las favoritas para llevarse el título. Es por eso que Ricardo Gareca planteó un partido más que nada defensivo y de aguantar al rival durante los 90 minutos. Y es que el reloj beneficiaba a Perú tomando en cuenta que el objetivo eran los penales, porque al final de los 90 no hay tiempo suplementario de 30 minutos, directamente se va el tiro desde los 12 pasos. Y así el Tigre mataba 2 pájaros de un tiro. Por un lado cuidaba el equipo, y es que si se salía al ataque directamente Uruguay nos habría goleado. Se habría cumplido lo que muchas personas predecían. Y por el otro lado se aprovechaba la instancia, y es que el hecho de que no había tiempo suplementario de 30 minutos resultaba muy útil para lo que buscaba Gareca. Y bueno, también hay que aceptar que aquella tarde el protagonista no fue ni un jugador en cancha, sino el VAR, y es que nos salvó en 3 ocasiones. Si mal no me equivoco, se anularon 2 goles a Suárez y 1 a Cavani por fueras de juego. Se podría decir que muy milimétricos y polémicos, pero bueno, al final no valieron.
Continuando, ya en los penales el héroe sería Pedro Galese, quien taparía el primer penal a Suárez. Y el último penal para Perú fue ejecutado por quien más que la Orejita Flores, quien definió al medio con un poco de suspenso, pero al final la pelota entró y Perú clasificó a las semifinales. Pero ojo, estos planteamientos defensivos únicamente se daban cuando el rival lo exigía. No vas a ponerte defensivo cuando Bolivia te visita en casa, por ejemplo, obviamente. Ni siquiera cuando Uruguay vino Lima, Perú tuvo esta faceta, ya que por ejemplo en el 2017 se tuvo que salir a proponer, lo que fue premiado con los goles de Guerrero y de la Orejitas para llevarnos 3 puntos importantísimos. Y esto no solamente pasó cuando se fue local, también de visitante, como la recordada victoria por 4-1 de Perú ante Paraguay, quien se mostró bastante débil en defensa y Perú obviamente aprovechó esto para atropellarlos. Con una presión bastante alta en el medio campo se recuperaron varios balones que terminaron en 4 goles que nos hicieron ganar de visita después de varios años. Ahora sí, habiendo visto los anteriores 3 puntos, el aspecto que yo considero más importante durante el proyecto de Gareca fue la confianza que le tuvo al jugador peruano, especialmente en aquel que militaba en el torneo local. Y es que vamos, ¿qué hubiera pasado si Miguel Trauco no hubiera sido convocado por Gareca para jugar la Copa América Centenario en el 2016, mientras este jugador estaba en Universitario de Deportes? ¿El Loco Vargas habría jugado? Obviamente no. Lo mismo pasa con el Orejita Flores, quien militando en el mismo club, si el Tigre no le hubiera dado la confianza durante partidos trascendentales como el empate ante Venezuela en Lima o contra Paraguay, Ecuador, etc., no se habrían conseguido varios de los logros de este proceso. Pasando ahora al eterno rival, también está el caso de Miguel Araujo, quien en 2017 tuvo la importantísima misión de marcar a Luis Suárez, uno de los mejores delanteros en ese entonces, en un partido en el que si se perdía, simplemente Perú no clasificaba a Rusia 2018. Pero Gareca no cometió el error de nada más mandarlo a la cancha titular para marcar al delantero del Barcelona, siendo el de Alianza Lima, sino que lo convenció de que podía hacerlo bien, mostrándole estadísticas que en resumidas cuentas demostraban que Suárez no era invencible a comparación de él y que podía hacerle buena marca. Esto le brindó una tremenda confianza a Araujo, que lo demostró en su rendimiento en la cancha. Y bueno, de Alianza Lima también está el caso de Cristian Cueva, aunque este no necesita mucha explicación. Y ojo, jugadores útiles para la selección no solamente salieron de equipos de la capital como Alianza Lima o la U, sino también de provincia. Tal es el caso de Pedro Galese, quien para el 2015, cuando fue convocado por primera vez a la selección, bueno, ya había sido convocado, pero a partir de ese año fue importante para la selección siendo el arquero titular, jugaba aún en el Juan Aurich. Fue recién en el 2016 cuando daría el salto al extranjero, fichando por el Tiburones Rojos de Veracruz. Pero ¿por qué Ricardo Gareca le brindaba esta confianza a jugadores que militaban en el torneo considerado por muchos como el peor de Sudamérica? Y bueno, no hay mucho en qué pensar. Es muy conocido que el jugador peruano no es atractivo para ligas europeas, ni para las grandes, ni para las medianas o las chicas. Recién en los últimos años está siendo un poco normal ver jugadores en ligas un poco más cercanas como la mexicana o la de Estados Unidos, pero en Europa, a excepción de Holanda, es muy raro ver producto nacional. Y en ese sentido, inevitablemente hay que voltear a ver el torneo local para buscar elementos que puedan sumar. Y es que vamos, que jueguen en la peor liga de Sudamérica no necesariamente significa que esos jugadores sean malos, simplemente que no estén en una competencia acorde con sus capacidades. Y esto Gareca lo entendió bastante bien, juntando a lo mejor de la liga peruana en cada convocatoria para exponerlos a un nivel de competencia mucho mayor. Y por eso encuentro este punto como el más trascendental en la era Gareca, ya que sin la confianza hacia el jugador peruano, en especial aquel que juega en el torneo local, muchas veces vilipendiado y menospreciado, realmente ninguno de los sucesos históricos como la clasificación al Mundial o a la final de la Copa América se hubieran conseguido sin el talento nacional que juega en nuestras tierras. Y bueno gente, seguramente habrán notado una marca de agua en una parte del video que indicaban que el audio había sido grabado en julio. Pero la verdad es que he estado muy ocupado y recién en octubre, o sea 3 meses después, he podido subir finalmente este video. Ya en este punto sería muy tonto hablar de los candidatos a ser entrenador de la selección peruana porque el elegido fue finalmente Juan Reynoso. Incluso ya tuvo 2 partidos amistosos. Uno lo analizamos aquí en el canal, el segundo contra El Salvador no, porque bueno, no dio mucho que analizar. Sé que dije que iba a hacer el análisis post partido, pero realmente no lo veo necesario porque El Salvador no fue un rival muy exigente y no se pueden sacar varias conclusiones de un partido con un rival así. Pero habrá oportunidad en noviembre de sacar mejores conclusiones en los partidos contra Paraguay y Bolivia. Veamos cómo le va a la selección de Reynoso.
Y bueno gente, por mi parte eso ha sido todo. Es muy difícil decir adiós, pero ya habiendo pasado 3 meses ya lo hemos superado y solamente nos queda ver al futuro. Recuerden suscribirse y dejar su importantísimo like. Espero que el video les haya gustado y hasta pronto.